Ha regresado a la Premier League luego del paro internacional, en el que no solo hemos tenido a un Liverpool ahora líder de la Premier League, sino el gran enfrentamiento entre Manchester City y Arsenal, que no solo aprieta aún más la Premier League, sino nos deja grandes momentos en lo que es una de las competiciones más relevantes en el fútbol europeo. Es por ello que hoy en Football Entertainment aprovecharemos para analizar todo lo que nos dejó la primera división del fútbol inglés en su jornada número 30. En el que esperando que estén muy bien, por supuesto, que arrancamos este pequeño análisis de todo lo que nos dejó la Premier League en su última jornada, especialmente con los puestos más adelantados en la clasificación apretándose cada día más, los puestos de descenso constantemente cambiando de ambiente, tal vez no de perspectiva, pero sí de ambiente, teniendo equipos como Nottingham Forest o Luton Town que o generan algunos problemas a la hora de su rendimiento o también pueden llegar a generar algo más de esperanza. Es por ello que rápidamente para analizar a todos estos equipos comenzaríamos hablando de los diferentes resultados que dieron a la culminación de la jornada y asimismo le daremos un pequeño vistazo a la clasificación en el que rápidamente comenzaríamos hablando, disculpen, aquí no es, aquí está. Comenzaríamos hablando de los resultados que dieron a la culminación de la jornada, comenzando con Newcastle 4, West Ham United 3, Chelsea 2, Burnley 2, Tottenham Hotspur 2, Luton Town 1, Bournemouth 2, Everton 1. Super, estamos teniendo algunos inconvenientes ya. Nottingham Forest 1, Crystal Palace 1, Sheffield United 3, Fulham 3, Aston Villa 2, Wolverhampton Wanderers 0, Brentford 1, Manchester United 1, Liverpool 2, Brighton and Hove Albion 1 y el enfrentamiento más relevante de la jornada, Manchester City 1, disculpen, Manchester City 0, Arsenal 0. Rápidamente dándole un vistazo a los puestos más abajo de la clasificación, encontraríamos en los últimos 5 lugares a Sheffield United con 15 puntos, adelante de este Burnley 18 puntos y cerrando los 3 puestos de descenso encontraríamos a Luton Town con 22 puntos. Adelante de estos y algo cercanos, especialmente en materia de puntos, encontraríamos a Nottingham Forest con 22 puntos y adelante de estos Everton con 25 puntos. Cabe destacar también que en estos equipos o en la clasificación baja de la, disculpen por la redundancia, de la clasificación encontraríamos también a equipos como Chelsea o Bournemouth, respectivamente Chelsea 40 puntos y Bournemouth 38. Ya en la zona adelantada o la zona alta de la clasificación encontraríamos en los últimos, disculpen, en los primeros 5 lugares a Tottenham Hotspur con 56 puntos, cuarto Aston Villa con 59 puntos, más adelante tercero Manchester City 64 puntos, que recordarlo, Arsenal 65 puntos, ahora mismo segundo y líder en solitario de la Premier League, Liverpool con 67 puntos. Con ello que, dándole un pequeño ya perspectiva más relevante de lo que respecta a cada uno de estos enfrentamientos y asimismo cómo fueron relevantes para la clasificación, comenzaríamos hablando de los enfrentamientos más relevantes de esta jornada, en el que no solo encontrábamos rivales que tal vez han tenido algo de ineficiencia a la hora de generar rendimiento, especialmente a través de los planteamientos, en el que no solo hemos visto un West Ham United que muchas veces es demasiado inestable en la parcela de la competitividad, en el que no solo refleja tal vez un planteamiento algo con más de dudas, sé que muchas veces puede llegar a ser algo poco práctico tener que desmeritar a un equipo que constantemente está perdiendo, con el que básicamente podríamos decir que no estamos descubriendo nada, pero especialmente para este West Ham United, contando con no solo 2 empates, 2 victorias y una derrota, y con otra derrota para lo que respecta a su rendimiento, no solo encontramos tal vez algo de ineficiencia, sino también esta constante idea de que tal vez el equipo de los Hammers necesita una nueva dirección, en el que para este enfrentamiento no solo contaba con
Por ejemplo, la incorporación de nuevo desde la titularidad de Mijail Antonio, fundamental para este West Ham United, en el que no solo un jugador pueda llegar a acarrear algo más de condición de juego en la retención del balón en zonas adelantadas, sino también que esta retención del balón ayude muchísimo a que jugadores como Jarrod Bowen o Mohamed Kudus puedan tener que ahorrarse estos tiempos de presión y adelantamiento, sino que más bien poco a poco puedan llegar a ser más resolutivos a la hora de adelantarse en los momentos en los que, por ejemplo, jugadores como Thomas Suchek o James Ward-Prowse puedan llegar desde atrás para darle algo más de sintonía de juego, algo que pudimos ver en los primeros minutos de este enfrentamiento entre Newcastle United y West Ham United, en el que asimismo ello ayudó muchísimo a que poco a poco las certezas, aunque daban un poco más de rédito a Newcastle United a la hora de convertir el primer o a generar la apertura del marcador por parte de Alexander Isak, generara esta duda de que tal vez el equipo pudiera llegar a ser algo más propositivo, algo que al final se dio, sí, y que poco a poco le brindó, por ejemplo, que para el segundo tiempo, para el arranque del segundo tiempo, fuera por una superioridad o llevar a una superioridad de un porcentaje de 2-1 en el marcador, algo que le ayudó un poco más a la sinergia de juego, especialmente contando de nuevo con la aparición en lo que respecta a la parcela de goles en jugadores como Mohamed Kudus, especialmente contando con este posicionamiento en una banda en la que tal vez no es, no diríamos que es ajeno, pero tal vez llega a contrarrestar algunas de sus cualidades de juego. Aún así, un rol bastante interesante y bastante respetable el que pudo llegar a desarrollar el jugador. Disculpen, estamos olvidando su nacionalidad. El jugador ganés de 23 años, en el que también ha sido bastante destacable su aparición en el primer equipo durante esta temporada, contando con 7 goles y 4 asistencias. Disculpen, creo que son 4 asistencias. Me disculpo, son demasiados datos, pero diríamos que estamos en lo correcto. No solo le han brindado la capacidad de siempre ser un jugador muy redundante, muy relevante para el equipo, sino también poco a poco ganar esta titularidad que muchas veces, teniendo en cuenta que es un equipo que con algunos planteamientos en los que, por ejemplo, Jarrod Bowen tiene que ser referencia ofensiva principal y que Mohamed Kudus siempre tiene que llegar o desde el banquillo o en momentos en los que tal vez el enfrentamiento no le potencia demasiado. Tener mayor cantidad de apariciones como estas que tuvo ante Newcastle United ayuda muchísimo al desarrollo de juego del equipo, en el que al final hemos hablado de Mijail Antonio, Jarrod Bowen y Mohamed Kudus, fundamentales para los 3 tantos que brinda West Ham United la oportunidad de por lo menos tratar de obtener una victoria bastante relevante en su clasificación y asimismo tal vez algo más de certezas en lo que representa su juego. Disculpen, no estamos en contra, aquí está, en el que por ahora cercano a Manchester United, especialmente con este Manchester United que sigue perdiendo puntos relevantes y con este Newcastle United que estaba algo cerca de la clasificación a través de los puntos, diríamos que por ahora, aún así, es algo que hemos reflejado durante muchas jornadas. Una temporada que, a pesar de continuas derrotas, West Ham United sigue en los primeros 10 puestos. Tampoco buscamos desmeritarlo, sino que más bien tal vez es algo más engañoso a través de la perspectiva del equipo, en el que, teniendo en cuenta jugadores como mencionábamos anteriormente y los que no mencionábamos, como Lucas Paquetá o Konstantinos Mavropanos, que está teniendo una segunda parte de la temporada muy relevante y bastante significativa para el equipo, también en jugadores que tal vez no son muy destacables pero siempre tienen un rendimiento bastante aceptable como Emerson Palmieri. Digamos que es un equipo que tal vez debería pelear por algo más de porcentaje de rentabilidad en lo que representa sus cualidades técnicas, y que ello tal vez con cualidades tácticas un poco más beneficiosas del equipo podrían llegar a brindarle victorias como esta que se le escapó ante Newcastle United, en la que, ya pasando a hablar del equipo local, no solo encontramos de nuevo la aparición del mejor jugador en lo que representan las definiciones en Newcastle United, como lo es Alexander Isak. Un Alexander Isak que, aunque
diríamos que no ha tenido mayor constancia en esta Premier League debido a las lesiones. Siempre genera momentos de constancia a la hora de su titularidad, algo que siempre le brinda a este Newcastle United, pequeñas fracciones en las que puede llegar a ser muy competitivo en el área rival y que esta competitividad no solo le brinde superioridad a la hora de enfrentar rivales, sino también siendo un jugador muy competente en los regates y la efectividad de adelantamiento. Por ahora le han brindado a este Newcastle United 14 goles y una asistencia por parte del jugador sueco, en el que la verdad es que se nota bastante cuando es titular y ayuda muchísimo a este Newcastle United a seguir evitando, tratando de luchar constantemente con este problema de las lesiones que le ha brindado un bajón anímico. Se ha notado bastante y también un bajón en el nivel de la representación del equipo, tal vez no solo en tener la mejor cantidad o la mayor cantidad de piezas disponibles, sino que más bien, aunque no se pueda llegar a determinar muchas veces, el tener tantos jugadores lesionados afecta muchísimo el día a día del equipo, especialmente en la parcela de los entrenamientos, el desarrollo de juego, la continuidad táctica y el porcentaje de efectividad en lo que representa la competitividad. Son factores que constantemente en una liga como la Premier League te cuestan y te arrastran bastante, en el que muchas veces equipos con mayor capacidad de dinamismo a través de la confianza y un equipo muy compenetrado pueden llegar a aprovecharse de golpear de forma contundente a equipos como los que mencionábamos anteriormente con estas debilidades en los que se encuentra ahora mismo Newcastle United, pero que aún así a través de esta victoria le han ayudado muchísimo a seguir peleando y acercándose a equipos como veíamos anteriormente en la clasificación, como West Ham United, Brighton and Hove Albion o Manchester United, en lo que será una lucha por tal vez un puesto por competiciones europeas bastante disputado, en el que, hablando de los puestos Champions, diríamos que la representación de Tottenham Hotspur en esta parcela será fundamental en el lapso de las próximas jornadas, en el que no solo ha encontrado un equipo con un poco más de capacidades de juego, no es que no las tenga anteriormente, sino que es bastante diferencial en los momentos en los que Dejan Kulusevski o James Maddison son piezas fundamentales para guiar a este Tottenham Hotspur a la senda de la victoria, en el que, aunque pueda llegar a sonar algo más práctico, el decir, son jugadores que a través de su talento puedan llegar a brindarle algo más al Tottenham Hotspur. La verdad es que el talento muchas veces, aunque puede llegar a ser muy significativo, la resolución en goles es la pieza fundamental por la que este Tottenham Hotspur por ahora se encuentra en las posiciones más altas de la clasificación y por supuesto con resultados como estos, la oportunidad de seguir soñando con Europa, especialmente con una UEFA Champions League tan cambiante y que con tantos partidos, tal vez no es el momento adecuado para hablar de esta nueva disculpen, de esta UEFA Champions League, pero trataremos de hacerlo bastante rápido, en el que con este nuevo concepto de más partidos jugados, más rondas previas y más enfrentamientos en los que tienes que disputar a través de tus grupos a más rivales, no solo te brinda mayor capacidad de competitividad, algo muy relevante para equipos como Tottenham Hotspur, sino también mayor capacidad en lo que representa el porcentaje de dinero que te toca a ti, algo muy relevante para un Tottenham Hotspur que no diríamos que se encuentra en constantes problemas económicos, pero que aún así, por ejemplo, su estadio es una deuda que se sigue pagando y por ahora, teniendo en cuenta jugadores como Heung-min Son, Dejan Kulusevski, James Maddison, Irvi Suma, Pepe Matarsar, Cristian Romero, Radu Dragusin, diríamos que todos estos jugadores pueden llegar a ser representados como de los mejores talentos de esta Premier League, por supuesto, pero esta Premier League con este constante diríamos desfalco de dinero que ha tenido en las últimas temporadas siempre le brinda al Big Six esta oportunidad de seguir mejorando y seguir contando con los mejores jugadores, algo que con una potencial participación le puede llegar a brindar muchísimas ayudas a este Tottenham Hotspur, especialmente enfrentando a rivales como este ante el Luton Town, como en este enfrentamiento ante el Luton Town, en el que de nuevo el Luton Town siempre nos demuestra que es un equipo que sea el resultado que en el que culmine, o sea, el lugar en la clasificación en el que termine, será un equipo muy memorable,
y que nos dará una pequeña alegría al poder llegar a recordarle en el lapso de el futuro, no solo siendo un jugador, disculpen, un equipo con jugadores como Tahin Shong o Dejan Mengi, canteranos de grandes equipos como Manchester United, o también jugadores como Ross Barkley, que conocen lo mejor del Big Six o lo mejor de las tener que pelear en las zonas de descenso, o también como Andrew Townsend, jugador que ha tenido más batallas, de los que más batallas ha tenido en el equipo, y aún así han seguido peleando constantemente en enfrentamientos tan difíciles como esto ante Tottenham Hotspur de forma bastante respetable. Lastimosamente, aún así las cualidades de superioridad técnica y el equilibrio entre una plantilla a otra se hace un poco más superior ante Tottenham, y así mismo lo reflejó el marcador, en el que cabe destacar, por ejemplo, a Heung-min Son, que no solo de nuevo nos ha dejado una gran participación por parte de su representación de Tottenham Hotspur, sino también por ahora siendo la pieza fundamental de que el equipo de Ange Postecoglou, como mencionábamos, esté soñando por clasificarse a UEFA Champions League. Ahora mismo contando con 15 goles y 8 asistencias, es de los jugadores con mejor margen de aportación ofensiva, en este caso contando goles y asistencias, solo detrás de jugadores como Mohamed Salah o Erling Braut Haaland, y por supuesto el primero en esta posición, Ollie Watkins, un Ollie Watkins que aunque no tuvo una jornada bastante relevante, que trataremos de analizar más adelante, también es un jugador de los más importantes en esta temporada, cuyo video o conociendo un poco más de la temporada de Ollie Watkins podrán llegar a encontrar en la descripción o en nuestro canal de YouTube, en el que por ahora, hablando de este enfrentamiento, diríamos que no solo una temporada sin igual para Heung-min Son, sino también una temporada tal vez muy redituable para el equipo de Ange Postecoglou, en el que rápidamente pasaríamos a hablar del enfrentamiento entre Chelsea y Burnley. Un Chelsea que, hablando primero de lo bueno, diríamos que no solo ha contado con una gran actuación de un jugador fundamental, y también ahora mismo uno de los que podríamos llegar a denominar con mejor nivel competitivo en esta Premier League, como lo es Cole Palmer, en el que puede llegar a reflejarse en un rendimiento competitivo, muchas veces en jugadores como referencias ofensivas o que tienen que constantemente guiar a el equipo del que forman parte, especialmente en las parcelas de la finalización y la conectividad. Es crucial no solo poder llegar a ser muy talentoso, tener un gran margen de rendimiento y que este rendimiento te ratifique en buenas actuaciones, sino también que en el momento específico en el que te encuentres en el campo puedas llegar a entender cómo se dispone tu rival para tratar de enfocar lo mejor de tu equipo, y asimismo con estas características de poder obtener lo mejor de tus cualidades y tu talento para poder llegar a exponer las mejores debilidades de tu rival, y con ello poder llegar a compenetrar una idea específica de cómo llegar a ser bastante definitorio para generar una resolución de juego en favor de tu equipo. Diríamos que no solo son cualidades que ha llegado a desarrollar Cole Palmer a lo largo de esta temporada, sino también que le han significado el ser uno de los jugadores más relevantes de esta Premier League por parte de Chelsea. Diríamos que en una comparativa semejante a jugadores como Enzo Fernández, en el que contando ahora mismo con, disculpen, lo acabamos de olvidar, vamos a tener que revisarlo. Sé que son 13 goles, pero no sé dónde las asistencias, me disculpo. Creo que está aquí está. Contando con 13 goles y 8 asistencias, simplemente la pieza fundamental para que este Chelsea poco a poco pudiera llegar a fomentar resultados beneficiosos, que aún así siempre demuestran que digamos que lastimosamente Cole Palmer es el único jugador que se encuentra en el mejor de su nivel o con las mejores cantidades de exposición de su nivel durante un enfrentamiento constantemente por parte de Chelsea, en el que no solo vemos a jugadores que no pueden llegar a ser expuestos o que cuentan con un ambiente en el que puedan llegar a evidenciar lo mejor de sus cualidades de juego, hablando especialmente de Enzo Fernández, sino también en jugadores como Mihailo Mudryk, que muchas veces tienen que
tomar el balón y tratar de encontrar su papel en el campo, en un ambiente en el que su propio equipo no le ayuda, diríamos diferenciando tal vez un poco a Cole Palmer, en el que al final ellos se ratifican en constantemente jugadores que obtienen el balón y tratan de desarrollar un juego colectivo, pero básicamente cada uno de ellos está enfocado en diferentes tareas que puede llegar a ser redituable en un enfrentamiento, por supuesto, pero que estas tareas no tengan algo de sinergia entre tus compañeros simplemente significa el que vayas ganando 2-0 ante Burnley y que luego ello signifique empatar. Disculpen, sí fue... No. El que vayas ganando un 1-0 ante Burnley, luego te empaten el partido, luego puedas llegar a luego generar una superioridad a través de Cole Palmer y luego ello no signifique nada porque Burnley, recordemos, un equipo que se encuentra peleando por las zonas de descenso y que digamos que es uno de los equipos que más cercanos se encuentra a poder llegar a perder la categoría. El que pierdas ante Chelsea, que aunque eso ahora mismo está en la posición número 11ª, diríamos, disculpen, sí, en la posición 11ª. Aún así, esto no refleja, diríamos, que el potencial que tiene el equipo, teniendo, ya hemos destacado anteriormente a Cole Palmer, Moisés Caicedo, Enzo Fernández, del mejor nivel suramericano y del mejor nivel del continente europeo en lo que respecta a materia de capacidades de juego. Por ejemplo, jugadores con una temporada bastante respetable, pero que no ha podido llegar a ratificarse aún más, como Axel Disasi, diríamos que representan este constante problema de Chelsea de seguir fallando en los lugares en los que no deberías de fallar. Estás jugando contra un equipo que está en la zona de descenso del local, con simplemente un equipo que debería de ser superior y aún así no lo logras. Digamos que demuestra no solo una temporada muy ineficiente para Chelsea, sino que poco a poco el sueño de poder llegar a pelear por algo, obtener algo más de reto durante esta temporada, se ve bastante lejano, en el que esperemos a través del gran rendimiento que pueden llegar a ejemplificar o demostrar durante muchos minutos jugadores como Cole Palmer, Mijailo Mudryk, que se está pudiendo llegar a reencontrar un poco más con sus cualidades de juego que pudimos llegar a verle en algunos momentos en la UEFA Champions League en Shakhtar, o por ejemplo de jugadores como Enzo Fernández que de verdad necesitan ser potenciados durante más minutos y durante más planteamientos para poder llegar a encontrar lo mejor de Chelsea, serán fundamentales para que poco a poco al menos este equipo pueda llegar a brindarle algo más de esperanzas a su afición, en el que rápidamente pasaríamos a hablar del enfrentamiento entre Aston Villa y Wolverhampton Wanderers, enfrentamiento que culminó con un 2-0, en el que no vimos lastimosamente lo mejor de Ollie Watkins, pero por ejemplo pudimos llegar a brindarnos la capacidad de ver a un jugador también muy relevante para el equipo como lo es Moussa Diaby, un Moussa Diaby que contando con, disculpen, 8 goles y 3 asistencias, creo que es este porcentaje, no. Son siendo 5 apariciones en lo que representan los goles y 7 asistencias. No solo ha sido un jugador bastante interesante de poder llegar a ver en los momentos en los que se le brindan más oportunidades, sino también poco a poco recordar las primeras fases de la temporada en la que pudo llegar a ser un poco más titular, siendo tal vez un jugador que tiene constantemente pelear por esta titularidad, el que pueda llegar a ratificarlo a través de goles y buenas apariciones como esta que tuvo ante Wolverhampton Wanderers, brinda no solo un gran porcentaje de efectividad a este Aston Villa, sino que también la parcela de muchos jugadores que puedan llegar a marcar ayuda muchísimo a este Aston Villa, especialmente en los momentos en los que, por ejemplo, Ollie Watkins no pueda llegar a brillar de forma más constante en lo que representan las asistencias en los goles, ahora mismo siendo uno de los máximos goleadores y de los jugadores con mayor aportación ofensiva, en lo que representa también las asistencias. La verdad es que es una temporada muy relevante para Aston Villa y que al final puede llegar a significar clasificarse a alguna competición europea. Con resultados como estos, por supuesto, diríamos que con un Wolverhampton Wanderers tiene un rendimiento muy prometedor, pero que
Aún así, lastimosamente, rivales superiores le pueden llegar a generar algo de problemas. Diríamos que fue un enfrentamiento bastante respetable para ambos equipos, pero que le brindó algo más de resultado beneficioso a Aston Villa. Recordando ahora mismo a Aston Villa cuarto con 59 puntos, algo que refleja la gran temporada del equipo de Unai Emery y especialmente una temporada en la que ha sido uno de los equipos con mayor capacidad de conversión de goles, como mencionábamos, el que jugadores como Enrique Konsa o Moussa Deby puedan llegar a marcar, ayuda muchísimo al rédito del equipo de tener muchos jugadores muy competentes en las finalizaciones y ello se ha ratificado en 62 goles convertidos a lo largo de esta temporada, algo fundamental y que demuestra solo estar en lo más alto de la clasificación en esta parcela comparativo, solo tienen en esta parcela comparativa, disculpen, solo teniendo por encima equipos como Liverpool, Arsenal o Manchester City, que también están adelante de esta en la clasificación, así que diríamos que es un trabajo formidable de un equipo sin igual y que esperemos, ¿por qué no?, pueda llegar a seguir soñando con Europa, en el que rápidamente pasaríamos a hablar del enfrentamiento entre Brentford y Manchester United, que si hablábamos anteriormente del sueño de Europa en Aston Villa y que poco a poco pueda llegar a acercarse un poco más, diríamos que es lo contrario por parte de Manchester United. El sueño de Europa diríamos que cada vez en enfrentamientos como estos se está alejando. Por ahora diríamos que es bastante difícil poder llegar a afrontar o definir específicamente cuál será la posición en la que acabará Manchester United. Diríamos que nos beneficiaremos un poco más del tiempo y tratar de descubrirlo en el futuro, en el que por ahora hablaríamos más de este enfrentamiento entre Brentford, un Brentford que llegaba para este enfrentamiento entre Manchester United con 4 derrotas y un empate, siendo uno de los equipos con peor rendimiento en esta Premier League y que ello le ha significado tener que, algo que no estaba acostumbrado el equipo, a acercarse a las posiciones de descenso en una temporada en la que lastimosamente el equipo ha tenido que disminuir en sus capacidades de juego. Aún así es un equipo muy redituable en los momentos en los que puede llegar a ser competitivo y así mismo lo demostró en este enfrentamiento entre Manchester United, en el que rápidamente nos daremos el beneficio de hablar de la parcela estadística de los expected goals, comenzando hablando del equipo local Brentford, con un porcentaje de 3,29 desarrollados en este enfrentamiento. Brentford no solo fue superior, sino que también demostró que Manchester United, con un porcentaje de 0,59, generó un marcador muy engañoso, recordando este 1-1, pero que se había convertido en un 1-0 en los primeros minutos, en los últimos minutos de este enfrentamiento, en el que hubieron demasiados duelos y estos duelos constantemente tuvieron la irrupción de un jugador muy relevante para Manchester United, que puede llegar a ser algo polémico, tal vez, pero que aún así esto no quita que es de los mejores talentos de esta Premier League, como lo es en el área de la portería, como lo es Andre Onana, que tuvo una labor bastante destacable y que al final le brindó a este Manchester United poco a poco en el lapso de los últimos minutos al menos el poder llegar a sustentar un punto que por ahora no le ayuda demasiado en lo que respecta a la zona alta de la clasificación, ahora mismo sexto con una potencial participación en competiciones europeas. Diríamos que es ahora mismo muy lejano el poder llegar a saber, lo mencionabas anteriormente, el saber si este Manchester United podrá llegar a participar en alguna competición europea, pero que diríamos que el rendimiento de jugadores como Bruno Fernández o que, por ejemplo, dar el mérito de que por ahora jugadores como Lisandro Martínez, Harry Maguire o Mason Mount puedan llegar a volver al equipo después de largas lesiones, puede llegar a significarle el factor diferencial para que este Manchester United pueda llegar a soñar con Europa. Algo bastante difícil, sí, pero que tal vez de la mano del talento pueda llegar a seguir desarrollándose. En el que rápidamente pasaríamos a hablar del líder de la Premier League, como lo es Liverpool, en su enfrentamiento ante Brighton and Hove Albion. Un Brighton and Hove Albion que tuvo la oportunidad no solo de encontrarse en un momento de sintonía en el que a través de un rebote y un adelantamiento, Danny Welbeck, exjugador de Arsenal y Manchester United, pudo llegar a marcar en beneficio del equipo de Roberto De Zerbi, sino también generar la apertura del marcador
en el que digamos que le cambió un poco más las tornas a este Liverpool que estaba siendo muy dominante, pero que al final, en un pequeño momento, en un lapso de error, estaba perdiendo por un 1-0. Un 1-0 que no le ayudaba nada, teniendo en cuenta su enfrentamiento, el enfrentamiento más relevante o de los más relevantes de esta jornada entre Manchester City y Arsenal. Enfrentamiento, disculpen, estamos verificando el audio. Enfrentamiento que no solo nos brindó, por ejemplo, la oportunidad de que este Liverpool pueda llegar a ser líder de la Premier League, sino también la gran actuación de jugadores muy relevantes que puedan llegar a significar poco a poco en el lapso de estas últimas jornadas el Liverpool va a seguir soñando con no solo ser líder de esta Premier League, como vemos a continuación, con estos 67 puntos, sino que también a través de grandes actuaciones como las que pudo llegar a desarrollar Alexis McAllister, esto ratifica un poco más al equipo en la parcela de rendimiento competitivo durante enfrentamientos muy difíciles como estos ante Brighton and Hove Albion, especialmente en los que pueda llegar a potenciar a jugadores como Conor Bradley, que han sido no solo un factor diferencial para Liverpool en este momento en el que se encuentra tan plagado por las lesiones, sino también a través de su talento y juventud, el que jugadores como Alexis McAllister puedan llegar a potenciar a sus compañeros o, por ejemplo, darle un poco más de sintonía y brillo a jugadores como Luis Díaz, ayudan muchísimo. Hablando un poco más de Alexis McAllister y el porcentaje de sus estadísticas en este enfrentamiento, no solo vimos al jugador con mayor capacidad de precisión en los pases con un 94%, sino también un jugador fundamental para el desarrollo del marcador, teniendo constantemente la capacidad y la herramienta de Liverpool de tener un jugador muy competente en los pases claves, fundamental a la hora de aparecer con una asistencia por parte, por supuesto, de el momento en el que Mohamed Salah pudo llegar a marcar, sino también poco a poco brindar de algo más de certezas al equipo, algo que sin duda ha generado constantemente es el Liverpool de la mano de Luis Díaz, un Luis Díaz que a lo largo de esta temporada, aunque no es algo de lo que se hable mucho, generando 3 asistencias y 7 goles, aunque no diríamos que son malos porcentajes, diríamos que no hablan demasiado de la gran temporada que está teniendo el gran jugador colombiano en este Liverpool, especialmente a la hora de ser siempre la pieza fundamental para luchar cada balón y siempre siendo el jugador más competitivo en el equipo, siendo no solo fundamental en los adelantamientos, sino también en esta capacidad de siempre tener confianza de obtener el balón, algo que pudimos ver en el gol que dio el empate, en el que solo él fue el que vio este balón de rebote y trató de buscarlo para generar una finalización, demostrando no solo sus grandes capacidades de definición, sino también que poco a poco en los momentos en los que el Liverpool más le necesita, él siempre es una pieza muy confiable para llegar a obtener goles y puntos, en el que por ahora pasaríamos a hablar también de un jugador sin igual para la representación de lo que puede llegar a ser una temporada muy importante para Liverpool, especialmente teniendo en cuenta que será la última de Jürgen Klopp bajo el mando de el equipo de Anfield, como lo es Mohamed Salah. Mohamed Salah, que tal vez no tuvo el mejor despliegue ofensivo que le hemos visto en esta Premier League, pero que aún así brindando un gol y ahora mismo con un porcentaje de 16 goles y 9 asistencias, de los mejores en lo que es la comparativa de la Premier League, representa muchísimo para este Liverpool, especialmente ahora que es líder y que esperemos pueda llegar a seguir brindándole grandes momentos a este Liverpool, que por ahora con un porcentaje de tal vez algo más de competitividad y en lo que respecta a sus enfrentamientos de confianza para poder llegar a salvaguardarse a través de los puntos, a poder seguir luchando por alzar la Premier League esta temporada o el trofeo de la Premier League esta temporada. Esperemos que pueda seguir significando que Mohamed Salah siga brillando en este Liverpool, en el que rápidamente pasaríamos a hablar del enfrentamiento más relevante que nos dejó esta jornada, como lo fue el enfrentamiento entre Manchester City y Arsenal, enfrentamiento que no solo disponía dos de los mejores entrenadores de la Premier League, sino también de
todo este deporte, hablando de de Pep Guardiola y Mikel Arteta respectivamente, en el que no solo contó con grandes actuaciones de jugadores como Rodri o por parte del bloque defensivo de Arsenal de William Saliba, Benjamin White, Jakub Kiwior o Gabriel Magalhaes. La verdad es que fue un factor diferencial las características defensivas que pudo llegar a desenvolver Arsenal durante muchos minutos, en el que, aunque no es una parcela de la que nos tiene acostumbrado el equipo de Mikel Arteta, sino que más bien diríamos que es lo contrario, se mostró un equipo con un bloque muy compenetrado y que buscó constantemente el retroceso para estar muy juntos, en el que buscará no solo constantemente verle muy asfixiado en la parcela de duelos a Erling Braut Haaland, sino también a jugadores como Rodri o Kevin De Bruyne, en el que este retroceso y este bloque tan cerrado ayudó muchísimo a que el equipo no pudiera llegar a generar constantes certezas en la disposición y la asociación de juego, en el que aún así la posición del balón se notó constantemente en beneficio de Manchester City, algo que daba un poco más de rédito que poco a poco las capacidades de juego y la definición, especialmente en jugadores tan talentosos como Kevin De Bruyne, desde la zona de atrás para poder llegar a generar definiciones desde lejos, podrían darle un poco más de rédito a Manchester City, algo que al final no se dio, pero no diríamos que no se dio por la intención de o la característica de no tratar o no intentarlo, en el que con un porcentaje de 1,2 de expected goals por parte de Manchester City y en comparativa ante Arsenal con un porcentaje de 0,66, diríamos que hubieron algunas ocasiones o algunos momentos en los que Manchester City pudo llegar a ser superior. Lastimosamente ello no se dio y por ahora no solo nos brinda una Premier League que está cargada de grandes momentos jornada tras jornada, sino también que ha tenido por ahora en esta temporada una de las mejores luchas por el primer lugar, en el que no solo vemos ahora mismo a Liverpool con 67 puntos como líder, sino también a este Arsenal que por ahora es su perseguidor con 65 puntos, pero que solo con una diferencia de 3 puntos estaría Manchester City, recordando que Manchester City es el rival que todavía tiene pendiente enfrentar a Liverpool. Disculpen, estamos revisando rápidamente el calendario. No, en este caso nos estábamos equivocando. Para equipos como Manchester City, tendría más adelante a Aston Villa, Crystal Palace, el enfrentamiento ante el Real Madrid por la UEFA Champions League en los cuartos de final. Más adelante, Luton Town, la ida ante Real Madrid, Tottenham Hotspur y más adelante en Premier League, enfrentamientos diríamos que más difíciles, tal vez sea ante West Ham United, ya para la última jornada, en el que diríamos sería el momento clave para haber desarrollado ya todo el trabajo y que más bien se estén preparando para potencialmente alzar el título. En el que, si vemos el calendario de equipos como Arsenal, diríamos que es el equipo que peor calendario tiene en comparativa a Liverpool y Manchester City, en el que rápidamente lo repasaremos. Disculpen. En este caso, hablando de Arsenal, no solo cuenta con enfrentamientos ante Bayern Múnich por parte de la Champions League, sino también enfrentamientos bastante difíciles ante ante Chelsea, Tottenham Hotspur y Manchester United, que diríamos que no solo son enfrentamientos del Big Six que pueden llegar a ser problemáticos, sino también que con esta cercanía pueden llegar a brindarle de algo más de momentos de desequilibrio por parte del equipo de Mikel Arteta. Y aún así, digamos también en beneficio del equipo, son los momentos en los que puedes llegar a demostrar si estás preparado para poder llegar a luchar por un título hasta la última jornada, o de lo contrario, si tal vez poco a poco el tener que luchar por la UEFA Champions League y por esta Premier League se ha vuelto algo insuficiente para ti y que poco a poco al final te está lastrando. Algo que por ahora trataremos de ver a través del futuro del gran equipo de Mikel Arteta, en el que por supuesto esperemos que pueda llegar a desenvolver lo mejor de sí mismo, y que por ahora acabaríamos hablando del líder de esta Premier League, dándole un pequeño vistazo a su calendario, en el que no solo encontramos un derbi del fútbol inglés,
en este caso un futuro enfrentamiento entre Manchester United y Liverpool, sino también de enfrentamientos destacables encontraríamos a Tottenham Hotspur y digamos que estos son los enfrentamientos más difíciles, o tal vez uno ante Aston Villa. La verdad es que trataremos de realizar un análisis profundo del calendario de estos tres equipos a través de un video futuro en el canal, el que por supuesto en este caso los invitamos a que pudieran suscribirse y que pronto tendrán este video, en el que diríamos que estos enfrentamientos son difíciles, sí, pero ya en una perspectiva más comparativa de estos tres equipos, diríamos que a través del calendario, probablemente ahora mismo, esto puede llegar a cambiar la próxima jornada. La verdad es que esto es lo bueno y lo malo de esta Premier League. Digamos que Manchester City por ahora es el que mejor calendario tiene, pero aún así es tercero en esta clasificación. Así que diríamos que hay mucho por lo que poder llegar a ver y analizar en esta Premier League. Diríamos que Arsenal es el que peor calendario tiene, teniendo que enfrentar a mayor cantidad de equipos del Big Six, como veamos Chelsea, Tottenham Hotspur y Manchester United. Y por parte del Liverpool, enfrentamientos difíciles, diríamos que los más difíciles de las próximas 9 jornadas, encontraríamos a Aston Villa, Manchester United y Tottenham Hotspur. Tottenham Hotspur que también ante estos constantes enfrentamientos tendrá bastante difícil el poder llegar a pelear por Champions, algo que esperemos pueda llegar a suceder para, por supuesto, el beneficio de nosotros los espectadores, en el que por ahora pasaríamos a hablar o darle un pequeño vistazo al mejor 11 de esta jornada número 30 de la Premier League, comenzando hablando de su guardameta, en el que encontraríamos a Janet Muric, me disculpo, no somos los mejores con los nombres, por parte de Burnley, con una actuación bastante representativa de cómo pudo llegar a obtener al menos un punto ante Chelsea, que pudo llegar a significar más en algunos momentos, especialmente con alguna definición de Jerry Rodríguez. Lastimosamente no se dio, pero que aún así una gran actuación de un gran guardameta que esperemos tal vez pueda llegar a contar con algo más de minutos en esta Premier League, teniendo en cuenta que es forma parte de un equipo que está ahora mismo en la zona de descenso. Sería bastante provechoso el poder llegar a seguir jugando en la primera división del fútbol inglés durante más partidos, al menos por el mérito y las grandes actuaciones que ha tenido este gran guardameta en los momentos en los que ha podido, recordando que James Trafford es normalmente el titular, en el que ya en la parcela defensiva hablaríamos de Joshua Guardiol y William Saliba, jugadores muy relevantes para el resultado de este Manchester City 0, Arsenal 0, en el que fueron jugadores muy competentes y sorpresivamente tuvieron grandes capacidades de juego, especialmente Joshua Guardiol, que no diríamos que buscamos desmeritarle, sino que más bien teniendo en cuenta que no diríamos que ha tenido una temporada bastante estable en lo que representa su titularidad y sus actuaciones de juego. Poco a poco el verle de nuevo en enfrentamientos tan difíciles nos brinda un poco más de esperanzas de que aún no ha no ha dado todo de sí en este Manchester City y que puede llegar a seguir brindándole de grandes momentos a la institución Citizen, que por parte de William Saliba diríamos que el mismo caso, una gran actuación que dio rédito poco a poco a que, por ejemplo, William Saliba o Ben White pudieran tener esta capacidad de siempre sentirse cómodos en su parcela, tal vez un poco más de adelantamiento, y que Gabriel Magalhães tuviera siempre la oportunidad de constantemente darle problemas a Erling Braut Haaland, algo fundamental, especialmente teniendo en cuenta que es uno de los mejores jugadores en la tasa de conversión de goles, en el que como compañero en la saga central encontraríamos a Ezri Konsa, jugador fundamental para Aston Villa y especialmente que ayudó muchísimo a la hora de su apertura del marcador. Si fue un centro o no fue un centro, diríamos que no es relevante. Lo que es relevante es que pudo llegar a marcar y sigue ayudando muchísimo a que este Aston Villa siga teniendo grandes jugadores y especialmente con un gran rendimiento, en el que con un gran rendimiento también destacaríamos a Pedro Porro, que aunque ha tenido una temporada sin igual a través de 7 asistencias y 3 goles. Diríamos que su proyección de juego es mucho más alta y nos la ha demostrado a través de sus capacidades de juego durante muchos minutos, y esperemos que pueda llegar a seguir fomentando grandes actuaciones en las que por supuesto siga brindándole a Tottenham Hotspur de algo más de capacidades ofensivas.
diríamos que está siendo su mayor fuerte, o siendo su mayor fuerte, disculpen, que ya pasando al medio campo hablaríamos de Joao Pariña, Alexis McAllister y Cole Palmer, simplemente jugadores no solo definitorios, sino fundamentales para el desarrollo y la apertura del marcador de cada uno de sus equipos. Y asimismo, tratamos de destacarles en este once inicial, que como referencias ofensivas encontraríamos a Heung-min Son, Moussa Diaby y un jugador que habíamos esperado constantemente para poder llegar a tratar de destacarle aún más, como lo es Rodrigo Muñiz de Fulham. Un Rodrigo Muñiz que no solo a lo largo de esta temporada y este año calendario de 2024 es el mejor jugador en lo que representa la tasa de conversión de goles en la Premier League, algo fundamental para que este Fulham pueda llegar a ser algo más redituable, sino también poco a poco un jugador que no solo nos daba algo más de pocas certezas al principio de la temporada, sino que ahora mismo ha sido una de las mejores piezas de este Fulham y lo demuestra a través de sus grandes actuaciones, en el que no solo es un jugador con grandes capacidades de definición, lo demostró en uno de sus goles, sino también poco a poco puede llegar a brindarle de algo más en este Fulham, o tal vez en otro equipo. Por ahora diríamos que esperemos que pueda llegar a quedarse mucho más en el equipo Cottager, por supuesto en beneficio del equipo de Marco Silva, en el que culminaríamos hablando del momento o la fotografía destacada de esta jornada, como lo fue el equipo de Liverpool ganándole a Brighton and Hove Albion, tal vez por lo que puede llegar a significar y diríamos tal vez un potencial lanzamiento de un título. ¿Cuál fue el momento respectivo en el que Liverpool se volvió líder de la Premier League? O tal vez, ¿cuál fue el momento más representativo en que Mohamed Salah y Alexis McAllister, Luis Díaz, Darwin Núñez, Conor Bradley, Virgil van Dijk, Ángel Gómez, todas estas estrellas de Liverpool brindaron lo mejor de sí para poder llegar a soñar con una temporada o especialmente la última temporada de Jürgen Klopp, alzando un título muy relevante para la historia del equipo? Tal vez sea tal vez no, pero aún así tratamos de destacarle como un momento muy formidable para Liverpool, que al final se ha ratificado en ser líder de la Premier League. En el que por ahora es con ello que culminaríamos este análisis, esperando que les haya gustado y les haya entretenido. Me despido, por supuesto, sin antes invitarlos a que nos ayudaría muchísimo el que nos siguieran y comentaran a través de los comentarios de todas estas plataformas. El seguirnos nos ayudaría muchísimo, el que comenten a través de los comentarios. Por supuesto también, si creen que este Liverpool puede llegar a ganar la Premier League o al contrario, si a través del calendario creen que Manchester City o Arsenal se encuentran mejor para poder llegar a alzar el título de la primera división del fútbol inglés, en el que por supuesto trataremos de leerles lo más pronto posible, en el que por mi parte ha sido todo, esperando que estén teniendo, que hayan tenido un buen día. Me despido, esperando volverlos a ver muy pronto. Muchas gracias.